Hola, bienvenidos a una nueva videoclase. Es un placer estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar sobre la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo. Ahora bien, dentro del marco legal que tenemos como guía está la resolución 2646 del 2008, por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo, de riesgo psicosocial en el trabajo, para así determinar el origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. Es así que en el artículo 15 sobre las medidas preventivas del acoso laboral nos dice que se debe conformar el comité de convivencia laboral y establecer un procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y efectivo. ¿Para qué? Para prevenir las conductas de acoso laboral. Más adelante, en el año 2012, se emite la resolución 652, por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. Y posteriormente, en este mismo año, en la resolución 1356, se realizan unas modificaciones a la anterior resolución mencionada. El Comité de Convivencia Laboral estará compuesto por 2 representantes del empleador y 2 de los trabajadores con su respectivo suplente, como lo habíamos hablado en la anterior clase. En el caso de las empresas con menos de 20 trabajadores, dicho comité estará conformado por un representante del empleador y un representante de los trabajadores con sus respectivos suplentes. Las entidades públicas y empresas privadas podrán, de acuerdo a su organización interna, designar un número mayor de representantes, los cuales en todo caso serán iguales en ambas partes, tanto del empleador como del trabajador. Es así que el empleador designará directamente a sus representantes y los trabajadores elegirán a los suyos a través de votación secreta que represente la expresión libre, espontánea y auténtica de todos los trabajadores. Y es así que mediante escrutinio público, cuyo procedimiento deberá ser adoptado por cada empresa o entidad pública e incluirse en la respectiva convocatoria de la elección de estos representantes. Los integrantes del comité preferiblemente contarán con competencias actitudinales y comportamentales tales como el respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad y confidencialidad, como también la reserva del manejo de la información y ética. Asimismo, habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos. Al Comité de Convivencia Laboral de entidades públicas y empresas privadas no podrá conformarse con servidores públicos o trabajadores a los cuales se les haya formulado una queja de acoso laboral o hayan sido víctimas de acoso laboral en los 6 meses anteriores a su conformación por obvias razones. Las entidades públicas y las empresas privadas deberán conformar un comité por empresa, ¿sí? Y podrán voluntariamente integrar comités de convivencia laboral adicionales de acuerdo a su organización interna por regiones geográficas, departamentos o municipios en el país en caso de ser una empresa de nivel nacional. La convocatoria debe ser pública, abierta al interior de la empresa. Se recomienda abrir un formato de inscripción de candidatos y formalizar la constitución del comité
mediante un acta de conformación. El periodo de los miembros del comité será de 2 años a partir de la conformación del mismo y se contará desde la fecha de comunicación de la elección. Ahora vamos con las funciones del comité y estas son las siguientes. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se deban o se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que la soportan esta queja y que no sea temeraria como tal. Examinar los casos en los cuales se formule queja o reclamo que pudieran tipificar conductas o circunstancias tendientes al acoso laboral. Otras funciones del comité es escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja. Tiene que adelantar reuniones en un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar así a una solución efectiva de las controversias que se generaron a raíz de esa queja. Tendrá que formular el plan de mejora concertado entre las partes para construir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de confidencialidad. Deberá realizar seguimientos a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado entre las partes. Es así que también deberá remitir la queja cuando no se llegue a un acuerdo entre las partes o no se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista. Esto se deberá remitir a la Procuraduría General de la Nación en caso del sector público o a la alta dirección en caso de ser una empresa del sector privado. Deberá presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el informe anual de resultados de la gestión del Comité de Convivencia Laboral. Hacer un seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas a las dependencias de gestión de recursos humanos y salud ocupacional de las empresas, instituciones públicas o privadas y elaborar los informes trimestrales sobre la gestión del comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimientos de los casos y recomendaciones. ¿Sí? Ahora bien, el comité deberá elegir entre sus miembros a un presidente, el cual deberá convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias cuando sea el caso. Presidir y orientar las reuniones ordinarias, extraordinarias, en forma dinámica y eficaz, como lo habíamos mencionado anteriormente en otra clase. También deberá tramitar las recomendaciones aprobadas por el comité y también deberá gestionar los recursos requeridos para el funcionamiento del mismo comité como tal, donde también se deberá elegir a un secretario quien debe recibir y dar trámite a las quejas presentadas por los trabajadores o empleadores, así como las pruebas que soportan dicha queja. ¿Sí? Enviar a los miembros del comité la convocatoria de las sesiones indicando el día, la hora y el lugar de la reunión, que no puede ser diferente a las instalaciones de la empresa. Deberá citar a cada una de las partes involucradas en las quejas con el fin de escuchar los hechos que dieron lugar a la misma queja como tal. Citar conjuntamente a los trabajadores involucrados en las quejas con el fin de establecer compromisos de convivencia entre las partes que ayude a resolver ese conflicto entre estas partes. Debe llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentación
la documentación soporte y velar por la reserva, custodia y confidencialidad de esta información, que es muy repetitivo. Elaborar el orden del día y las actas de cada una de las sesiones del comité. Deberá enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el comité a las diferentes dependencias de la empresa. Deberá citar a las reuniones y socializar los soportes requeridos para hacer el seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos, así como también deberá elaborar los informes trimestrales sobre la gestión del comité que incluya, como hemos dicho, las estadísticas de las quejas, de los seguimientos y de los casos acompañado de las recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección. Es así que en cuanto a las reuniones del Comité de Convivencia Laboral, se reunirán ordinariamente cada 3 meses y sesionará con la mitad más uno de sus integrantes. Y extraordinariamente cuando se presenten casos que requieran de su inmediata intervención y podrá ser convocado por cualquiera de sus miembros. Con respecto a los recursos, las entidades deberán garantizar un espacio físico para las reuniones y demás actividades del comité programadas, así como para el manejo reservado de la documentación y realizar actividades de capacitación para los miembros sobre la resolución de conflictos, comunicación asertiva y otros temas que han sido considerados como temas prioritarios para el funcionamiento del mismo comité y en relación a la capacitación sobre los cuales otros temas que pueden conformar estos podrían ser la investigación de los casos de presunto acoso laboral, la prevención del mismo, el clima laboral, la ley de acoso laboral, el manual de convivencia, las funciones y responsabilidades del comité, así como la importancia del trabajo en equipo. Por su parte, la resolución 0312 del 2019, que habla sobre los estándares mínimos del sistema de seguridad y salud en el trabajo, esta resolución nos habla de la rendición de cuentas y nos dice que se debe realizar anualmente en el desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo, que debe incluir a todos los niveles de la empresa, entre estos al Comité de Convivencia Laboral. Y con respecto a la rendición de cuentas, ¿qué aspectos se deben tener en cuenta? ¿Sí? Para esto, como primero, hemos designado que se debe tener en cuenta la conformación del comité, por ejemplo, fecha de conformación e integrantes de este mismo comité. Como segundo, en cuanto a las reuniones del comité, se debe establecer si se realizaron todas las reuniones programadas o si alguna no se llevó a cabo. En este caso, indicar el porqué de la no realización de esta reunión como tal. Como siguiente tenemos el cumplimiento del plan de trabajo establecido. Tenemos las capacitaciones recibidas y mencionar cuáles capacitaciones se hicieron a todos los trabajadores que contribuyen a tener un buen ambiente de trabajo, conocer sobre el acoso laboral o estar relacionados con el riesgo psicosocial que se pueden presentar dentro de la empresa. Como quinto, están las quejas presentadas por parte de los trabajadores. Como sexto, tenemos las situaciones de conflicto en el lugar de trabajo, ¿sí? Estableciendo si se ha solucionado o continúa la situación de conflicto que generó esta situación. Como séptimo, están los casos de acoso laboral. Como octavo, están las recomendaciones emitidas en esta sección, que se pueden mencionar actividades que sí se realizan y que permitan mejorar el ambiente laboral en la empresa y disminuir el riesgo psicosocial en los trabajadores
o para facilitar al comité de convivencia laboral el cumplimiento de las funciones que ya hemos mencionado. Por último, está la presentación de los indicadores. Aquí, en este punto, se recomienda incluir un indicador de cumplimiento de reuniones del comité. ¿Para qué? Para establecer, por ejemplo, el porcentaje de cumplimiento de los miembros del comité en sus reuniones. También se puede calcular indicadores sobre la ejecución de las actividades planeadas por este comité de convivencia laboral, de la asistencia a las capacitaciones, entre otras situaciones. Se debe establecer una estadística de los casos que se presentaron en el año. Se puede diferenciar entre casos de convivencia, casos de acoso, y así tener una estadística total. En las estadísticas se puede también tener los datos como el número de casos al inicio del año, el número de casos nuevos en el año nuevo, el número de casos que se cerraron y finalmente el número de casos abiertos al finalizar el año. Ahora vamos a resolver las preguntas más frecuentes que se pueden presentar en este tipo de situaciones. Como primera pregunta está que ¿puede un contratista ser parte del comité? Y la respuesta es no. Como hemos mencionado, y recordemos que en la resolución 652 de 2012, en el artículo 3, nos dice que el comité de convivencia laboral estará compuesto por un número igual de representantes del empleador y de los trabajadores con sus respectivos suplentes. Y en el mismo año, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá emite un concepto, que es el 56214, en donde expresa que los contratistas no son servidores públicos y por ende no tienen un vínculo de dependencia o subordinación con el Estado. Tampoco perciben de la asignación o salario, en consecuencia no pueden hacer parte del comité de convivencia laboral. Y como sabemos, esto mismo aplica para las empresas privadas como tal. Como segunda pregunta y una de las frecuentes es, ¿el comité debe entregar informes de gestión? Y la respuesta es sí. Pueden hacer informes trimestrales de las actividades ejecutadas en estos periodos y se debe presentar a la alta dirección un informe anual, que debe presentarlo, sí o sí, no está en facultad, es un deber. Como tercera pregunta está el no cumplimiento de las recomendaciones del comité pueden dar lugar a sanciones de los trabajadores o la empresa y la respuesta es no. Son recomendaciones que se presentan ante el líder del sistema de seguridad y salud en el trabajo y la alta dirección. Sin embargo, esta última es quien decide si las implementa, porque recuerda que el comité de convivencia laboral es una de las estrategias obligatorias para contribuir a la protección de los trabajadores y su objeto es el de propender por mejorar las condiciones laborales y salvaguardarlas contra los posibles riesgos psicosociales que puedan afectar su salud en las actividades laborales. Es así que con esto damos por terminado a otra videoclase. Les agradezco por el tiempo y la atención prestada. Espero que la información que pudimos revisar sea de gran ayuda para tu vida cotidiana como trabajador o para tu empresa como tal. Espero verte en la siguiente videoclase. Muchas gracias.